Damos gracias a Dios primeramente por darme esta nueva oportunidad de compartir palabra. No de traer palabra, sino de compartir la palabra, porque también esa palabra la hago para mí. Y damos gracias al Ministerio de Servidores, el hermano Jeremías, que me hizo la invitación, el hermano Bonifacio, que aceptó que yo fuera partícipe de esta tarde, a nuestros pastores y a todos ustedes que se encuentran en esa tarde. Damos gracias por sacar tiempo para buscar más y más día a día. Como me decía hace rato un hermano, que a veces entre más leemos y leemos y entre más tratamos de leer, a veces nos encontramos todavía más lejos del Señor. Pero en esta tarde, para mí es un privilegio que estemos aquí reunidos para darle la gloria y el honor a quien lo merece, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Y así como estamos ya puestos de pie, los invito que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Me dejan saber con un amén cuando la tengan lista. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Te pido que añadas a tu bendición a tu ya bendita, poderosa y gratificante palabra. En esa tarde, mi Dios, te pido que me hagas a un lado para que tú tomes control de todo lo que se vaya a hablar a cada una de nuestras vidas. Que seas tú hablándonos a nosotros, mi Dios, y que nosotros pongamos atención para escuchar lo que en esta tarde tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos porque sabemos que tú has hecho cambios en nuestras vidas y aún lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo, porque tu palabra dice que la obra que empezaste en cada uno de nosotros la has de perfeccionar. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? En esta tarde, al tema que vamos a exponer, en el cual vamos a meditar en esta palabra que acabamos de leer, yo le puse por título, Suelta tu vaso. La Biblia es clara y precisa, y en este pasaje Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, y en especial a todos aquellos quienes hemos aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador. En este pasaje bíblico la palabra nos muestra un hecho trascendental. Y este hecho es que Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar tu pasado, olvidarse de él y hacerte una persona nueva. Tal vez algunos de nosotros hemos dicho o hemos escuchado una frase que dice, si no sueltas tu pasado, ¿con qué mano vas a agarrar tu futuro? Y en esta tarde, hermanos, yo quisiera que entendiéramos que el pasado no debe ya de ejercer ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Ya no tenemos por qué ser dominados por él. Sin embargo, los que no creen en el Señor y aún algunos creyentes
siguen sufriendo por los dardos del pasado. Pero en esta tarde yo te quiero compartir y te quiero decir que hay una buena noticia para ti. Y es que tú no tienes por qué seguir viviendo en el pasado. Tú no tienes por qué estar atormentándote por ese pasado el resto de tu vida. Porque si lo sigues haciendo, vas a vivir el presente con la expectativa de un futuro no tan prometedor. Pero si tú dejas tu pasado atrás y te olvidas de él, vas a vivir una vida con un futuro maravilloso a los pies de Cristo. Lo único que tenemos y debemos hacer es abrir nuestro corazón, mostrar un arrepentimiento y pedirle a Jesús que llene ese vacío que hay dentro de nosotros. Porque nuestro futuro no va a funcionar bien si pretendemos llevar el pasado hacia allá. Dios estableció que cuando un pecador viene a Él arrepentido, su pasado lo arroja al fondo del mar para que ya no afecte más la vida de esa persona. Acabamos de leer al principio este pasaje en el cual nos dice que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya somos nuevos. O sea que Dios nos está prometiendo un futuro victorioso porque ya somos nuevos, ya estamos caminando en victoria, aunque usted no lo vea. Pero debemos de creerlo. Pero para que esto suceda, tenemos que estar dispuestos a dejar nuestro pasado. Hoy en día todavía hay muchas personas que su pasado los sigue persiguiendo. En esta tarde me gustaría preguntarte, ¿qué hay en tu pasado que no te deja vivir tranquilo? ¿Qué hay en tu pasado que no te deja vivir una vida de victoria en victoria? Dios nos dijo que nos iba a dar una vida y una vida en abundancia. Pero a veces nosotros no podemos agarrar esa abundancia porque traemos a memoria cosas del pasado. Se están acordando del pasado y el pasado es. Ya no podemos hacer nada con el pasado. Lo único que podemos hacer es vivir el presente conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios manda para que tengamos un futuro prometedor. Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero como le decía, hay muchas circunstancias en el pasado de cada uno que las traemos al presente. Y cuando a veces traemos esas circunstancias del pasado al presente, muchas de las veces dudamos del poder de Dios y por lo consiguiente nuestra fe disminuye o en el peor de los casos se nos va, desaparece. En la mañana hablaba la pastora acerca de esto, que a veces las circunstancias de nuestra vida hacen que nuestra fe disminuya. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en las circunstancias que estamos viviendo. De pronto tenemos unas circunstancias adversas y eso hace que disminuya un poco nuestra fe. Más a eso le aumentamos lo que hemos vivido en el pasado, pues
desaparece. Y ya no creemos en el Señor y mucho menos creemos lo que nos dice el Señor. Es por eso que te digo en esta tarde que cuando cargamos esas experiencias, las cuales no fueron de las mejores, y las traemos al presente, por consecuencia las vamos a seguir cargando y las vamos a llevar al futuro. Entonces toda la vida vamos a estar viviendo de recuerdos de esas experiencias. Pero en esta tarde, hermano, hermana, amigo y amigo que me escuchas, si hemos aceptado a Jesús, Él nos dice que todas las cosas las ha hecho nuevas. Por lo tanto, esas experiencias que hemos tenido y vivido ya no nos sirven para nada. Usted cuando compra un celular, hay unos celulares, yo miraba un celular que tiene el pastor allá en la vitrina. Es un celular viejo. Ya no lo carga. Ahora carga uno nuevo porque ese ya no le sirve. Es una cosa vieja. Entonces, de tal manera traemos cosas de nuestro pasado que las traemos cargando en una mochila que ya no nos sirven. ¿Para qué las cargamos si ya no nos sirven? Hoy en día hay hombres y mujeres que se han divorciado y tienen miedo de empezar otra relación. Yo sé que algunos de nosotros hemos escuchado o hemos dicho a personas que dice la frase: yo ya no me vuelvo a casar, yo ya no vuelvo a tener novio o novia, porque todos los hombres son iguales, porque todas las mujeres son iguales. Yo no quiero decirte con esto que se pongan a tener pareja tras pareja, no. Tampoco te quiero decir que se tengan que divorciar, no, porque yo estoy en contra del divorcio. La Biblia nos habla del divorcio. Jesús no quiere que nos divorciemos. Además, somos guiados por unos pastores que son un ejemplo como pareja. Han vivido muchos años, han tenido de pronto sus problemas, pero siguen bien firmes a los pies del Señor, porque saben que es el único que puede mantener unido su matrimonio. La Biblia nos dice que cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. Un cordón es su pareja, el otro cordón es usted, y el cordón más importante es Jesús uniendo esa pareja. Y donde está Jesús en medio de esa pareja, difícilmente se va a romper. Lo dice su palabra: cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. O sea que si usted se agarra de Jesús, si usted se agarra de su pareja, se agarra de Jesús, los 3 unidos, no habrá diablo que lo rompa. Pero hay personas que viven arrastrando su pasado y por tal motivo no pueden vivir un presente en victoria, y por consiguiente el futuro de ellos puede ser una derrota. Pero en el reino de Dios, y nosotros como pueblo escogido de Él, si hemos aceptado a Cristo, debemos ser nuevas criaturas y debemos, con la ayuda de Él, dejar ese pasado. No hay excusas. Aquí no cabe esa frase de que si a usted le hace daño el queso, ve la vaca y llora.
que si a usted le hace daño el queso o a usted le hicieron algo y ve a esa persona que le hizo algo, se va usted a poner a llorar. Ya eso quedó en el pasado. Usted de pronto era un borracho. Ahora ve los comerciales de Corona y no se va a poner a llorar. Al contrario, lo reprende y puede ser un ejemplo para otra persona. Decir, eso te va a llevar a perdición. Esa corona no es nada para ti. Mejor busca la corona que tiene preparada nuestro Dios allá en el cielo. El Señor nos dice que va a cambiar nuestro lamento en alegría. ¿Cuántos lo creemos de verdad? Por lo tanto, ya no tenemos que estar llorando por ese pasado que afectó nuestra vida. Ya no tienes que estar llorando por eso que tuviste y lo perdiste. Ya no tienes que estar lamentándote por aquello que no lograste. Hoy es día de que empieces a ver lo que vas a lograr. Pidámosle ayuda al Señor y Él nos las dará. Con la ayuda de Él vas a lograr a vivir una vida de victoria en victoria. Tú vas a poder lograr llegar a esa meta que nos hemos trazado desde el momento en que aceptamos a Jesús. Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. Y si le creemos a Él, con la ayuda de Él, la vamos a lograr. Todo lo que emprendamos lo vamos a lograr con la ayuda de Él. Su palabra nos lo dice en Filipenses 4:13. Todo mundo sabe esa parte, ese versículo bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo una parte, está diciendo todo, y todo es todo. Así que si tú le crees a Dios en estas palabras, yo creo que es el momento que empecemos a olvidarnos de ese pasado que nos atormenta. Es hora de que le hagamos frente al enemigo, porque él ha estado en muchas de esas cosas negativas de nuestro pasado. Y él espera solo una oportunidad que nosotros le demos para hacer posible y recordemos de alguna u otra manera ese pasado y seamos atormentados por él. Muchos a veces seguimos recordando nuestra infancia, cosas de nuestra infancia. Muchos siguen recordando a aquel padre o aquella madre que los abandonó. Otros tantos siguen recordando momentos negativos que vivieron con su pareja. Y es que nosotros tenemos una muy buena memoria para recordar los momentos malos, los momentos difíciles a los que nos hemos enfrentado y hemos pasado. Pero tenemos muy poca memoria para recordar los momentos lindos que Dios nos ha regalado. Y esos recuerdos negativos lo único que causan es que caigamos en un estado de desánimo, en un estado de depresión. Hay muchas cosas en nuestro pasado que son una carga pesada, que son una opresión para cada uno de nosotros. Cuando llegamos por vez primera a los pies de Cristo, Él nos recibe con los brazos abiertos. Nosotros llegamos todos agobiados y llenos de pecados. Quien diga que cuando Él vino a los pies de Jesús no tenía pecados, es un mentiroso.
La Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. Todos venimos doblegados por el poder del pecado. Pero cuando llegamos a los pies de la cruz, entregamos toda esa carga. O deberíamos de entregar toda esa carga. Y cuando Jesús perdona nuestros pecados, es en ese día cuando comienza nuestra libertad, nuestra paz. Y es en ese día que nos llenamos de esperanza, y a partir de ese día ya no teníamos ni deberíamos tomar como referencia el pasado. Debería de ser un borrón y cuenta nueva, empezar de cero hacia adelante. Pero a veces nos enseñan en la escuela matemáticas que hay un cero hacia adelante que es positivo, pero también hay un cero hacia atrás que es negativo. Y a veces nosotros, en vez de ir para donde está positivo, nos vamos para donde está negativo y vamos haciendo cuentas y cuentas y cuentas y traemos ese pasado. Y cuando empezamos a caminar hacia adelante, que es el positivo, venimos arrastrando con cadenas aquello negativo. Ya no deberíamos tomar como referencia ese pasado para el futuro. Lo que hemos vivido en el pasado, no deberíamos ya estar recordándolo. La única referencia que tendríamos que tener a partir de ese cero es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Es de ese Cristo resucitado que todavía vive y vivirá por los siglos. Las referencias que debemos de tener es del Todopoderoso, su gran amor y su misericordia que tiene Dios para cada uno de nosotros. En vez de estar mirando al pasado, deberíamos de estar mirando a Jesús. ¿Y por qué digo deberíamos de estar mirando a Jesús? Porque cuando miramos a Jesús, Él nos llena de paz, Él nos llena de gozo, Él nos da esperanza. En cambio, cuando miras lo que tu papá o tu mamá te hizo, tal vez tu abuelo, tal vez un tío, tus amigos, tu suegra, qué sé yo, tu rostro se te transforma por recordar esas cosas negativas y pones cara como si hubieras comido limón agrio. Pero para aquellos que hemos llegado a Cristo, el Señor produce un milagro y una transformación. Es un nuevo nacimiento. El que está en Cristo debe de ser una nueva criatura sin pasado. El pasado pertenece a una vida vieja, de una naturaleza pecaminosa, pero ahora como nuevos creyentes, recibimos una nueva vida y una naturaleza divina. Una naturaleza incorruptible. Y además somos guiados por el Espíritu Santo. Y somos guiados por el Espíritu Santo si nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para vivir diferente, caminar diferente, hablar diferente. Aquel que era malapalabrado ya no va a decir malas palabras. ¿Por qué? Porque ha nacido nuevamente. Hablaba hace rato del teléfono que tiene el pastor. Ahora digamos una computadora. Una computadora usted la tiene y de momento se le meten virus y virus. Cuando usted la lleva a que se la arreglen, en algunas ocasiones le dicen no se puede salvar nada, de pronto unas fotografías le podemos salvar. La vamos a restaurar. Y cuando la restauran, la vamos a dejar como nueva, pero todo lo demás se le va a borrar.
Así hace Dios con nosotros. Nos lo borra. Pero nosotros, como queríamos esas fotografías, ahí las dejamos guardadas y ese es el pasado que a veces venimos cargando. No dejamos que nos restaure por completo, que borre por completo, porque estamos pensando en unas o dos, tres cositas de nuestro pasado. Y si dejamos que Él nos restaure por completo, empezamos a vivir de victoria en victoria. Es un parte de aguas, es un antes y un después. Lo lamentable de esto es que todavía encontramos muchos creyentes en Cristo que andan con su cabeza mareada. ¿Y por qué digo que andan con su cabeza mareada? Es porque todavía quieren traer las cosas del pasado al futuro. Algunos todavía recuerdan y dicen, mi papá o mi mamá nunca me abrazó. Mi mamá o mi papá nunca me besó. ¿Para qué sigues recordando eso en ese tiempo? Si tu papá o tu mamá no te abrazó, ahora tú abrázalo a él. Ahora tú abrázala a ella. Si tienes hijos, si tu mamá o tu papá no te abrazó, abrázalos a ellos. Eres una nueva criatura. Empieza de cero, empieza a construir un futuro mejor. Tu papá o tu mamá no te abrazó, o peor aún, nunca te dijo que te amaba. ¿Qué importa todo esto? Si el Dios del cielo te dice, yo soy tu padre, hijo, yo te amo. Ven a mis brazos, yo te voy a abrazar. Ya no recuerdes más ese pasado. Jesús nos dijo y nos sigue diciendo, yo he pagado un precio alto por tu vida. Yo pagué un precio alto por tu salvación. Así que ya deja de estarte lamentando por ese pasado que no puedes cambiar. Muchos no disfrutamos de la vida victoriosa y abundante, ni nos llenamos del Espíritu Santo, ni de las cosas que Jesús ha preparado para cada uno de nosotros, porque estamos pensando en lo que hicimos o lo que nos hicieron. Pero nosotros como creyentes deberíamos de estar viviendo una vida con una expectativa mejor. Por lo tanto, no tendríamos que tener referencias de nuestro pasado. Como dije en un principio, el pasado no debería de ejercer ninguna autoridad en nuestras vidas. Pero si no estamos viviendo así, algo está fallando en nosotros. Es que no tenemos la fe que un creyente debe de tener. No tenemos esa fe en la cual Dios nos dice que el futuro es mejor. Creemos que todavía vamos a vivir como vivíamos antes. Cuando aceptamos a Jesús, Él nos entregó un paquete, y ese paquete de la salvación viene complementado con una nueva vida. Cuando Él nos dice, eres salvo, eres perdonado, también nos da una nueva vida. Y nos pide, al decirnos que somos nuevas criaturas, que dejemos esa vida vieja, que no la traigamos más al presente. Esta palabra tiene que marcar en nuestra vida un antes y un después. Hoy es el día que tenemos que entregarle a Cristo nuestro pasado si no lo hemos hecho completamente. Hoy en este día podemos decirle, Dios,
Hay cosas en mi pasado que todavía me atormentan. La pastora en la mañana hablaba de decir, traigan las cargas a Él. A veces hemos vivido cosas en el pasado que todavía están escondidas por ahí. Nuestro pasado estaba lleno de pecados y aunque Jesús los perdonó, la mayoría de las veces el diablo, que es muy astuto, nos lo recuerda y así pone sobre cada uno de nosotros una culpa que el Señor ya había perdonado, que el Señor ya había olvidado. ¿Y por qué hace eso el enemigo? Porque Él quiere que vivas en la misma derrota en la que te encontrabas antes de venir a los pies de Cristo. Dios nos hizo a su semejanza. Y el diablo no le gusta lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros sigamos haciendo lo que hacíamos antes. Por eso es que a veces vienen circunstancias adversas a tu vida, porque el diablo no está contento cuando tú haces lo bueno, no está contento, como decía la pastora, cuando tú te pones a orar o a leer la Biblia, él se molesta. Pero si tú te pones a hacer las cosas del pasado, él se pone feliz y te deja tranquilito. Es más, hasta te provee de provisiones y te dice, sigue adelante. ¿Sí? Porque eso es lo que Él quiere, que vivamos derrotados. Pero Jesús quiere que vivamos de victoria en victoria. Y cuando tenemos esa fe puesta en los caminos del Señor, esa fe puesta en Jesús, es imposible que seamos unas personas derrotadas. Va a haber momentos difíciles y duros. Tal vez nos harán tropezar y de pronto hasta caer. Pero si tenemos la fe, que es el poder de Dios, el que nos levanta y nos hace continuar, les aseguro, hermanos, que nos hará llegar a la meta. Hay dos clases de eventos en cada pasado de nuestras vidas. Están nuestros pecados, las cosas que hicimos mal. Y hoy en día muchas personas todavía se castigan a sí mismos por eso. Y a veces hasta tratamos de que no se escuche tan grave la situación. Y es por eso que usted va a escuchar decir a las personas que cometieron errores. Cometí el error de emborracharme. Cometí el error de robar. Cometí el error de drogarme. Cometí el error de engañar. Muchos decimos que cometimos errores y no lo llamamos por su nombre. No lo llamamos pecado porque suena más como que suave decir cometí error. Pero al pecado hay que llamarlo por su nombre. Pecado es pecado. Robar es pecado. Engañar es pecado. Pero le decimos errores. Yo cometí el error. No, usted pecó, hermano. No me venga con el cuento que cometió el error. Y más si sabemos y estamos en el camino del Señor. Usted sabe que es un pecado. Así que no hay excusa, o está pecando doble vez, porque aparte de que cometió el error y dice que cometió el pecado y dice que es error, bueno, cometió pecado y ahora lo está encubriendo con la palabra error, bueno, ahora es mentiroso, doble pecado. Amén. Y el pecado es pecado y el pecado genera muerte.
Por tal motivo, el pecado debe de ser perdonado. Y el único que perdona pecados, cambia vidas, transforma familias, se llama Jesús de Nazaret. No hay nadie más. No hay nadie más. Usted no puede hacer nada por usted mismo para que sea perdonado. Tiene que venir a los pies del Señor, arrepentido, arrepentirse, traer un arrepentimiento, no un remordimiento. Son dos cosas diferentes, porque usted viene cuando escucha la palabra, le da un remordimiento y viene adelante, pasa adelante, pero si usted no está arrepentido, así lo bañen con esas vasijas de aceite, se las echen todo encima, no hay ningún cambio, porque no hay un arrepentimiento. Debe de haber un arrepentimiento para que nuestros pecados sean perdonados. El otro evento, el cual vivimos en el pasado, son las cosas que nos han hecho o nos han dicho. Y a veces nosotros creemos estar sufriendo por algo que nos hicieron o nos dijeron. Pero no es así. Nadie sufre por lo que nos dijeron o nos hicieron, sino es que sufrimos por los sentimientos que se fueron generando por esas acciones. Cuando alguien nos ofendió de palabra o de hecho, y nosotros, si tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús y caminamos con la firmeza que Él nos ha perdonado, no nos vamos a dejar golpear por esas cosas. Ya no las hicieron, ahora ya no lo están haciendo. Pero esas circunstancias adversas que se presentan, a veces las traemos a memoria, que no nos dejan seguir caminando tranquilos. Algunos intentamos ser buenos, pero el Señor dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú pretendes ser bueno, pero eres carne. Y necesitas el nuevo nacimiento, la vida espiritual que Cristo tiene para darnos. Esa es la vida que posee el poder para caminar y ya no pecar. Nuestro pasado está lleno de cosas que han acontecido y algunas de nuestras amarguras se las atribuimos a otros. Esta tarde déjame hacerte unas preguntas. ¿Cómo vas a tener paz? ¿Cómo vas a tener esperanza? ¿Has fracasado en tus negocios? ¿Has fracasado en la escuela? ¿Has fracasado en tus relaciones? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Acaso no sabes que eres una nueva criatura desde el momento que aceptaste a Jesús? ¿Acaso no sabes que Cristo está contigo? El Señor nos da la fe para que ya no fracasemos más. ¿O es que acaso has venido a vivir una vida cristiana pensando todavía en los fracasos anteriores, cuando deberías de pensar en los logros y las victorias que Dios tiene para ti? Esta carga tan pesada que hay sobre ti tiene que caer. Pero aquí hay un problema. Es que no tenemos nosotros la habilidad para despojarnos ni olvidarnos de nuestro pasado. Y esto es un problema serio. Pero también hay una solución. Porque así como hay un problema, hay una solución. Para eso necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Tu consciente tiene que ser limpiado. Debemos y tenemos que acercarnos al Señor porque hay cosas muy claras en nuestra mente
nosotros tenemos algo que se llama memoria. Y en esta hay una división. Está el área del consciente, que tiene que ver con aquellas cosas que recordamos fácilmente, que están muy presentes en nosotros y nos hacen sufrir. Tal vez de pequeño sufriste abuso por parte de tu mamá o tu papá, que te castigaban severamente. Y aún no has dejado que Cristo limpie y sane esa herida. Entonces tú sigues llenándote de ira, de violencia y de pronto hasta de venganza. Hay odio por parte de esos golpes que recibiste. Los psicólogos señalan que cada vez que recuerdas un hecho de este tipo, el cerebro lo interpreta como si volviera a ocurrir en ese momento. Por eso se le da el nombre de resentimiento. O sea que se recicla ese sentimiento en el cerebro, el cual no lo discierne completamente si sucedió años atrás o está sucediendo en este momento. Y es por eso que cargas amargura y odio. Tu psiquis hace de cuenta que eso está ocurriendo en el momento en que tú lo estás pensando. Es por eso que las personas no encuentran paz en sí. Hay personas que todavía siguen con ese resentimiento, aunque su papá ya se murió. Siguen odiando a un muerto. ¿Y qué hace usted odiando a un muerto? Esa persona ya se murió, ya se sepultó. No hace sentido seguir odiando a esa persona. En ningún momento usted le hace daño a esa persona. El daño se lo está haciendo a usted, porque no está soltando esa carga. No te has podido despojar y tienes presente todo lo que esa persona te dijo y te hizo. Hay otros que dicen, no, yo ya lo perdoné, pero no lo olvidé. Pues hermano, usted no ha perdonado tampoco. Porque para que haya perdón genuino, debe de haber olvido. Como lo dije hace rato, borrón y cuenta nueva. Así que tenemos que ir olvidando ese pasado. Tenemos que olvidarnos lo que nos hicieron o nos dijeron. El enemigo tiene la habilidad y la astucia para acusarte y decirte y recordarte a cada momento ese pecado que cometiste o te hicieron. Hay personas que todavía dicen, ¿qué yo habré hecho que estoy pagando esto? Mi pregunta es, ¿tú quieres pagar por ese pecado? Yo no quiero. Yo no quiero pagar por ese pecado. Y tampoco creo que tú quieras pagar por ese pecado que cometiste algún día. Porque la única manera de pagar ese pecado es yéndote al infierno. Ezequiel nos dice, el alma que pecara, esa morirá. Y si tú quieres pagar por tu pecado, esa es la única manera que tú puedes pagar por ti mismo por tu pecado. Pero hay una noticia buena, que hay otra manera para que tus pecados sean pagados. Y esa manera es el precio que Cristo pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Presentándose sobre sí mismo delante del Padre como el Cordero de Dios inmolado y cargando sobre sus hombros nuestra maldad.
Su muerte es el precio que Jesús pagó para que nosotros no fuésemos condenados a la eternidad de fuego. Te pregunto, ¿prefieres que pague Cristo por ti? Es un precio muy alto, pero ya lo pagó. Así que te digo, no vivas más queriendo agradar a Dios por tu cuenta. Mejor ven a Cristo, pídele perdón por todos tus pecados, que Él es justo y sabe perdonar. También tenemos en nosotros, hermano, así como tenemos el consciente, tenemos el inconsciente. Y ese también tiene que ser limpiado, puesto que hay vivencias de nuestro pasado que están ahí en ese inconsciente y que nos han marcado de tal manera. Ese inconsciente, la memoria le pone un firewall, lo bloquea, pero están guardadas ahí, en un rinconcito. Y eso a veces afecta nuestras reacciones y nuestros sentimientos. A veces no entendemos por qué tenemos determinadas actitudes, pero al mismo tiempo no queremos que ocurra eso más. Pero mientras esos recuerdos estén en nuestro inconsciente, nos van a llevar a hacer cosas que no queremos. Yo pienso que algunos de nosotros hemos escuchado o tal vez también hemos dicho esa frase que deberíamos de quitar de nuestra vida, pero a veces no la quitamos y sigue ahí. A veces decimos, yo soy así y así me voy a morir. No, mi hermano, Cristo quiere hacer el cambio en tu vida. A usted lo hicieron así las circunstancias de la vida que vivió, pero usted no era así. Cuando usted nació, usted no sabía ni hablar. Fue el enemigo que te marcó. Él generó circunstancias que quedaron grabadas en tu mente y que no deben ni tienen por qué estar ahí. Dios quiere limpiar tu consciente, pero también quiere limpiar tu inconsciente. ¿Y por qué los quiere limpiar? Porque los dos están sucios. El inconsciente, ¿cómo funciona? Este te lleva a hacer y decir cosas que no te animas a decir y hacerlo en un estado consciente. A veces tenemos actitudes que no sabemos de dónde vienen, pero de alguna manera fuimos marcados en algún momento por algún hecho de nuestro pasado. Los gritos de nuestro padre, las peleas entre él y nuestra madre, el alcoholismo, las drogas. Hoy día vemos reacciones de hombres que odian a su padre porque éste golpeaba a su madre. Pero ahora ellos hacen lo mismo. Ahora ellos le pegan a su esposa. Y es porque quedaron marcados en su inconsciente. Y aunque a veces no les gusta lo que hacen, está tan marcado en su vida que hacen lo mismo que hacía su papá, aunque lo detestan. Es una cadena, un eslabón sobre otro eslabón. Y hasta que no tomemos la determinación de aceptar a Jesús y dejar que Él nos limpie, ese eslabón puede seguir creciendo y podemos pasárselo a nuestros hijos. Así que es momento de cortar de tajo y ser nueva criatura en Cristo. Porque si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos,
Cuando Dios perdona nuestros pecados, los borra. Si alguien, aún los mismos ángeles, quieren buscar en el archivo de los pecados, no van a encontrar nada, porque los ha borrado, les dio delete. Tal vez me puedas decir, ¿cómo puede ser que no tengamos pecados? Si la Biblia dice que no hay bueno ni a uno, que todos pecaron y se desviaron, a una y cada cual se apartó de su camino. Déjame decirte que la sangre de Cristo limpió y perdonó tus pecados. Fueron borrados cuando Jesús estaba colgado en el Calvario. Antes de morir, dijo: consumado es. Aquí nos quiso decir que ya la cuenta fue pagada, ya la cuenta fue anulada. Lo que le debíamos a Dios ya no existe. Ya no hay deuda, ya no hay saldo, ya no hay cuenta. Lo que hayas hecho o te hicieron en tu pasado, ya no está. Dios quiere darte una nueva vida, pero no quiere que traigas a esta nueva vida lo que has vivido en el pasado. Dejemos que Jesús nos limpie en esta hora. La Biblia nos dice en Jeremías 31:34 que Él perdonará todas nuestras maldades y nunca más se acordará de nuestros pecados. Si lo dice en su palabra, sabemos que Él cumple su palabra. Que Él no es como usted o como yo, que a veces prometemos y no cumplimos. Él lo cumple. Hermanos, les pregunto, ¿cómo piensan vivir su futuro? Como creyentes deberíamos vivir en la fe de Cristo nuestro Señor y Salvador, el cual dio su vida por cada uno de nosotros. Sabemos que Él fue en nuestro lugar. Así que deberíamos de vivir la vida que Él nos ha prometido. Pero si tú quieres seguir viviendo en tu vida vieja, ese es asunto tuyo. Pero si no, ese es el momento en el que tienes y debemos de tomar una decisión. ¿Nos quedamos con algo del pasado o se lo entregamos a nuestro Señor Jesús? ¿Vamos a seguir viviendo el resto de nuestras vidas en el pasado o los vamos a vivir en este presente maravilloso que Dios nos da, anhelando un futuro glorioso? Jesús tiene el poder para sacar de tu memoria esas cosas que están ahí guardadas en el rincón del baúl de los recuerdos. El Señor quiere y puede limpiar tu consciente y tu inconsciente. Es más, nos quiere dar una conciencia limpia. Él quiere transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mi versículo favorito y el primero que me aprendí cuando llegué a esta congregación. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, que Él enderezará tus veredas. Hemos escuchado un refrán que dice: árbol que nace torcido, ya jamás su tronco endereza. Quien lo crea no ha experimentado el poder de Dios, porque Dios tiene el poder para enderezar aquel árbol torcido. Es más, tiene el poder para hacerlo nuevo. Voy cerrando, hermanos. En conclusión, hermano, hermana, amigo y amigo que me escuchas,
Dios quiere darte un nuevo futuro y al mismo tiempo enterrar tu pasado. En Miqueas 7:19 nos dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí nos dice que nunca más se va a acordar de ellos. Así que debemos entregarle a Jesús los recuerdos de nuestros fracasos, de nuestras fallas, porque el Señor ya no se acuerda de ellos. Bastante padeció ya Él en aquella cruz para quitar todos esos pecados, como para que tú todavía los traigas a memoria. En esta hora yo no sé qué es lo que está aferrado en tu vida con tu pasado. Hay algunas cadenas que te atan. Solo tú y Dios saben qué cosas son. Solo tú sabes que has querido superar, pero no has podido. El diablo te sigue acusando. Y lo más triste es que tú le sigues creyendo. Te pregunto, ¿podrás creerle hoy a Jesús? ¿Podrás entregarle al Señor todas esas cosas y recuerdos que te persiguen? Y aparte de perseguirte, te agobian y te afligen. Dios quiere quitar tu tristeza, tu ansiedad, tu agobio y todo lo que te debilita. Él quiere quitar todo ese peso del pecado para darte paz. Él quiere quitar todo ese resentimiento y de pronto odio que hay en ti, coraje, ira. Pero tienes que entregarle a Jesús tu pasado, si aún no lo has hecho. O tal vez en esta tarde, mediante esta palabra, muy adentro de ti, en algún rincón, fue removido algo que quieras entregar. Hoy en este día, yo te digo, suelta esa ancla para que tu nave, para que tu barca empiece a navegar en las aguas cristalinas del Señor. Y quisiera cerrar con una reflexión. El título del mensaje que le había puesto era Suelta tu vaso. Así se llama la reflexión, suelta tu vaso. Un día cualquiera, un profesor se encontraba en el salón de clases y vio a todos sus alumnos un poco preocupados, angustiados, estresados. La razón era porque se encontraban en esa etapa del año cuando tenían que entregar los exámenes finales. Aquel profesor decidió hacer una pausa y levantó un vaso con agua frente a ellos. En ese momento los alumnos esperaban la típica frase, la típica pregunta: ¿medio vacío o medio lleno? Sin embargo, el profesor, sonriendo, les preguntó: ¿cuánto pesa este vaso con agua? Los alumnos, un poco confundidos con lo que el profesor estaba tratando de decirles, empezaron a responder: pesará unos 250 gramos, tal vez 150, tal vez 100, 200. En fin, cada uno dio una respuesta aproximada pensando en lo que sería lo correcto. Entonces el profesor respondió: el peso es totalmente irrelevante. Depende cuánto tiempo sostengo
el vaso. Los alumnos se quedaron pensando lo que el maestro les estaba tratando de decir. El profesor continuó y les dijo: si yo sostengo este vaso por 1 minuto, no habrá ningún problema. Si lo sostengo por 1 hora, el brazo me va a empezar a doler. Si lo sostengo durante todo un día entero, el brazo me va a quedar totalmente paralizado. O sea que el peso del vaso no cambia en ningún momento. Pero entre más tiempo lo sostenga, más pesado se hará. El estrés, las angustias y las preocupaciones de la vida vienen siendo como este vaso con agua. Si piensas por poco tiempo en estas cosas, casi nada sucede. Pero si piensas un poco más de lo normal en todas estas cosas, seguramente te va a empezar a doler. Si piensas en todo esto por todo el día, te vas a sentir paralizado y no podrás ser capaz de lograr algo en tu vida. Por años hemos sostenido vasos que van paralizando nuestra vida por completo. Hemos sostenido vasos que se van haciendo cada vez más pesados y sentimos que no podemos más. Y no sabemos qué hacer. No encontramos salida. La única solución es soltar el vaso en las manos del Maestro. Cuando nosotros lo hacemos, Él va a encargarse de nuestras luchas, de nuestras depresiones, problemas, dificultades, enfermedades y todo aquello que la vida misma nos presenta. Pero para que todo esto se logre, tenemos que soltar el vaso. Jesús lo dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que Dios los bendiga, hermanos.